Les damos la bienvenida también a este encuentro que estamos realizando de esta manera para hablar sobre artistas de los Santanderes en la colección de arte del Banco de la República. Vamos a tener los micrófonos no habilitados para ustedes. Vamos a usar bastante el chat. ¿Por qué motivo? Pues para que ustedes pues por ahí pueden hacer preguntas o decir yo quisiera hacer un comentario. Entonces pues ahí habilitamos. Tal vez al final podríamos hacer las preguntas y los comentarios. Entonces nuestra tarea sería más bien hacer una exposición corta a partir de diapositivas. Que dicen que se escucha y se ve muy bien, entonces perfecto, podemos... Perfecto, aquí todos en mi casa ya desconectaron el wifi, entonces... Todo funciona. Todo funciona. Primero vamos a presentarnos rápidamente. Yo soy Martín Camargo, pues estudié filosofía, hice una maestría en semiótica en la UIS. En ese momento estoy haciendo el doctorado en filosofía en la misma universidad y junto a Leonardo Caballero hemos realizado una serie de trabajos de investigación sobre historia del arte de Santander o sobre artistas de Santander, y esta es una de las que queremos presentarles ahora, que ha sido patrocinada por el Banco de la República. Vamos con Leonardo. Bueno, hola a todos y todas, pues muy chévere estar aquí, así sea desde las pantallas. Yo soy historiador de la Universidad Industrial de Santander, tengo un perrito por ahí que ya está interfiriendo. También estudié Bellas Artes en la UIS y hice mi maestría en Arte, Escultura y Lenguajes en la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil. Y efectivamente, junto con Martín, pues nos hemos dedicado bastante, un poco, a investigar sobre los artistas regionales, más que todo décadas de 60, 70, 80, y pues esperando otros proyectos venideros. En esta ocasión, que tuvimos la oportunidad eh, de investigar, de conocer la colección de arte del Banco de la República y a partir de allí identificar o enmarcar entre tres palabras clave a algunos artistas santanderianos que están en la colección. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco como a mirar, sería el título de este encuentro. Voy a contar muy rápido para darle paso a Leonardo. El Banco de la República, ustedes saben que acá en Santander ha tenido algo excepcional, y es que se realizaron una serie de exposiciones, sobre todo en la década de los 90, de arte por décadas, ¿no? Que fueron artistas de Santander de los 60, los 70, los 80 y los 90. Por cierto, pues yo acá tenía un poquito el material para mostrarlo. Acá está arte de los 60, arte de los 70, 80 y 90. Son unos catálogos bien interesantes. Pero entonces el banco esta vez nos pasó la solicitud a Leonardo y a mí que averiguáramos y que hiciéramos la indagación de qué artistas de Santander y norte de Santander estaban representados en la colección de artes. Entonces, ese es el comienzo de la investigación. Se hizo un trabajo de rastrear en la base de datos de la colección, y pues para presentar el resultado nos parecía como aburrido generar una cronología, ¿sí? O sea, pensar en términos de cuál fue la primera obra que entró y la segunda y la tercera, sobre todo porque también encontramos muchos vacíos en algunas décadas, que harían entonces unas décadas poco representadas. Entonces, por eso nos arriesgamos con micro colecciones. así es. ¿Listo? Bueno, entonces estas microcolecciones realmente son tres. Hoy hablaremos especialmente de dos. La tercera, digamos que es un poco más extensa y creo que merece otro espacio también. Sin embargo, tenemos aquí unos tópicos, una primera introducción, que es como para hablar del territorio, la provincia y los provincianos. Quienes ya nos han escuchado varias veces saben este cuento que nosotros tenemos de la provincia y lo provinciano. Y después hablaremos entonces de las microcolecciones. Las microcolecciones son tres. Una la titulamos Placeres Mundanos. Una palabra clave es la sociabilidad.
La otra es Retratos de Interiores, La Casa, que habla básicamente pues de artistas que se encargaron de retratar lo cotidiano, la vida privada. Y la otra que más adelante la abordaremos en otra sesión, que son panoramas de provincia, el paisaje. En este sentido, es entender cómo los artistas aquí han comprendido el paisaje y pues ahí sí los dejaremos iniciados. Y finalmente, ya la parte final, como bien dice Martín, en el kit si tiene al lado izquierdo, tienen computador, tienen ustedes ahí un chat. En ese chat, a medida que vamos hablando, ustedes pueden ir colocando sus preguntas, que al final, en las notas curatoriales, nosotros vamos a conversar con ustedes, queremos que nos pregunten, nos digan, y si tienen más datos que se puedan estar escapando aquí, los recibimos con mucho gusto. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a Martín. Bueno, perdón. Primero, a modo de introducción, mencionarles unas cositas que tienen que ver con entender el territorio, ¿sí? ¿Por qué nos parece importante a Martín y a mí entender el territorio? Porque digamos que en la historia del arte, cuando vemos historia del arte, normalmente la historia del arte que vemos es una historia del arte, si vemos el libro de Gombrich, por ejemplo, que es algo ampliamente conocido, entendemos la historia del arte desde Europa, ¿no? Desde lo que pasó en Europa y todo esto. Para nosotros es importante la región porque vamos a hablar de historia del arte. La historia del arte es una ciencia europea y vamos a hacer historia del arte en Santander. No somos europeos, pero nosotros somos herencia de todo ese proceso por medio de la colonización, ¿no? Y también lo que quisiéramos hacer un poco es como mirar estos artistas que de alguna u otra manera tal vez no están en una dinámica así como del arte a nivel mundial, pero que de todas maneras merecen ser nombrados porque si entendemos el territorio y entendemos nuestro proceso, podemos descubrir aquí grandes creadores que han sabido, digamos, capotear aquí, se han sabido desenvolver dentro de este territorio Santander y también fuera de él, también con artistas que aparecen en Bogotá y en otras ciudades y a nivel internacional. Colocamos de título la provincia y los provincianos porque Marta Traba, como bien lo conocemos, la crítica de arte, de la cual también quienes nos han seguido la cuerda la han escuchado, ella llamó de esta manera a los artistas que de Bogotá se iban a vivir a otros lugares, entonces de las regiones, perdón, se iban a vivir a Bogotá. Entonces decía que eran artistas de provincia y pues de todas maneras siempre existió como esa dualidad entre ser de la provincia y hacer arte en la capital y después terminar no siendo provincianos. ¿Qué significaría ese ser provincianos? Es un interrogante que con Martín hemos analizado bastante, qué significa ser provincianos. Sin embargo, pues lo que podemos ver es como ese arte que no está como validado por la institución o es un arte que de pronto está más orientado hacia lo costumbrista o lo naturalista, pero de todas maneras es un punto importante porque es como a partir de este sintagma, a partir de estas dos palabras de provincia pero no provinciano, es que vamos a entender, digamos, la dinámica y cómo entonces podrían de alguna manera ser clasificados los artistas en su momento, ¿no? Y también tenemos la palabra norte y la palabra sur. Es importante esto. Si pensamos el mapa de Colombia, si pensamos los departamentos de Colombia, nosotros solamente tenemos Santander y norte de Santander. Y algunas personas llaman Santander del Sur. Yo creo que también lo hemos escuchado, ¿no? Que, o en algunos libros de historia antiguos o algo así, hablamos de Santander del Sur. Esta distinción es interesante porque esto es un proyecto realizado con el Centro Cultural de Cúcuta y de Bucaramanga, el Banco de la República. Es el área cultural de ambos lugares. Y esto nos lleva a pensar en una integración y por eso pensar en artistas, digamos, para pensar en esta exposición también fue importante el nombre como artistas del Gran Santander, artistas de los Santanderes, artistas santanderianos, ¿sí? Eh, que es como pensar entonces
¿en qué palabra podría conjugarse los dos departamentos, ¿no? ¿Cómo integrarlos? Nosotros sabemos que tenemos una historia común entre Santander y Norte de Santander, está el Estado Soberano de Santander, está toda esta historia, está como que ciertas relaciones que han habido entre Cúcuta y Bucaramanga. En los salones regionales de artistas también se han hecho así, entre Cúcuta y Bucaramanga, incluyendo también otros departamentos. Entonces, este norte-sur es algo que nos llama a pensar, digamos, cómo podríamos integrarnos como región, como departamento y también a entender, digamos, qué conexiones o qué distanciamientos podríamos tener como artistas en esta región. Leonardo, un comentario acá. De todos modos, pensemos que la relación entre lo que fue el Gran Santander, antiguo Gran Santander, cuando se separan no siempre fue como cordial o amable, tanto que cuando empezó a indagarse sobre quién debía quedarse con el nombre de Santander, pues obviamente Cúcuta y Villa del Rosario tenían mucha más legitimidad respecto al nombre y se sugirió, por ejemplo, que Santander del Sur, o nosotros que estamos en ese momento en Bucaramanga, tuviéramos el nombre de provincia o de García Rovira o departamento de García Rovira. Esto, entonces, de algún modo, como que la idea de un Gran Santander como una unidad ideal no ha existido, y eso también se refleja un poco en lo que decía Leonardo en la relación de provincia y provincianos, ¿no? Sí, de alguna manera, digamos, la palabra sería eso, sería como más legítimo llamar Santander a Norte de Santander porque pues fue en la Villa del Rosario de Cúcuta donde incluso allá fue donde se hizo la constitución y todo lo demás, pero pues digamos que al final de cuentas creo que también fue una cuestión que tenía que ver también con Bucaramanga, ¿no? Como el crecimiento de la ciudad y la región como para dejarle ese nombre. En todo caso, pues Santander y Norte de Santander, Canal TRO, por ejemplo, dice el canal del Gran Santander, e incluso en programas como El Desafío dicen los santanderianos. Igual pues ahí estamos incluidos. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahora, antes de pasar a la primera microcolección, algo sobre los artistas de provincia y provincianos, como señalaba Leonardo anteriormente, pues sí, acá podemos encontrar, acá encontré algo, dice Marta Traba en su libro Hombre Americano a Todo Color, que cuando entrevistó a Beatriz González, ella al principio decía más o menos lo siguiente, esto es de Beatriz González, cito: me siento bien vinculada a la historia de una provincia y no a las satisfacciones universales en la búsqueda de una verdad de los artistas internacionales. Me siento precursora de un arte colombiano, más aún de un arte provinciano que no puede circular universalmente, sino acaso como una curiosidad. O sea, un arte provinciano sin horizontes, condenado por aquel lugar común del arte internacional. Sin embargo, es muy curioso que ella poco a poco, en la medida en que fue pasando el tiempo, fue, digamos que, desplazándose desde el ser provinciana a la expresión ser de provincia, artista de provincia. Y ustedes pueden encontrar perfectamente eso en entrevistas y en declaraciones posteriores. Por ejemplo, en el documental de Diego García Moreno de 2010, ella insiste mucho que es artista de provincia, pero no provinciana. Y cuando conversó con Hans Ulrich Obritz en 2011, dice lo mismo, ¿no? Que es una pintora de provincia, pero no una provinciana, y pues en la entrevista dice que hay risas. ¿Por qué razón? Y esto es algo que les interesa precisamente acá, en este conversatorio, digámoslo así, y es que los artistas que vamos a mirar ahorita, vamos a preguntarnos qué tanta distancia toman respecto a sus referentes, qué tanto problematizan el arte, ya que de algún modo como que la acusación a lo provinciano es que no mantiene ninguna distancia crítica respecto a lo que hace en su trabajo, ¿no? Y eso lleva a que de algún modo no otorgue ningún valor diferencial, o que no otorgue una voz propia cuando accede, digamos, que al ámbito del arte o de los circuitos internacionales. Que era lo que tanto criticaban Beatriz González, que de algún modo el arte provinciano no tenía nada que decir para el arte internacional o universal. ¿Listo? Pasamos entonces a la primera microcolección. Ahí lo que vemos es placeres mundanos.
¿Por qué pues elegimos este título? Y acá pues se me va a salir un poco mi formación filosófica, y es que de algún modo la idea del placer ha estado vinculada, al menos en el arte, a la estética, ¿no? Y la estética siempre ha tratado de regular los placeres en términos de los placeres que más se acercan a lo intelectual y aquellos que se dirigen a lo corporal, por ejemplo, al placer de comer o, bueno, la reproducción, el sexo, etcétera. Entonces, bajo esa idea de jerarquización, nos preguntábamos si en el arte o en los artistas que estábamos mirando podíamos encontrar una forma de encontrar pues el placer que no fuera ese placer intelectual de escuchar música clásica, de mirar arte abstracto e interpretar formas puras sin ningún carácter referencial, sin hablar del mundo, sino solamente como composiciones, tramas, colores que se unen unos a otros. Y encontramos que hay algo muy curioso y son los socioplaceres, es decir, los placeres que se dan cuando estamos con los otros. Y acá pues incluimos estas obras. Algo que hay que mencionar, y es que no estamos incluyendo todas las obras que encontramos en la investigación, ¿no? Leonardo pues sabrá también eso, podrá decirnos que allí hay muchísimas obras que de algún modo quedan por fuera, sino seleccionamos algunas que podían entrar en esta pequeña colección. Ajá. Sí, entonces encontramos, por ejemplo, a Luis Alberto Acuña con una obra que se titula Pachanga Hogareña, en la que uno puede decir que se indaga el vínculo festivo que hay entre el placer social y la música popular. Ahí la tenemos. Sobre Luis Alberto Acuña, acá también tengo un libro que me pareció muy interesante. Este lo dictó Fusader, se titula Acuña, pintor colombiano. Y pues, ¿por qué Acuña bueno, primero ustedes ven la escena, ¿sí? Es una escena donde uno lo que sospecha es que están bailando ritmos de los Andes, ritmos propios de nuestro territorio, no son ritmos tropicales. Eh, y Acuña tiene un interés sobre lo folclórico que no solo se vincula con la pintura, también fue experto en paremiología, es decir, el estudio de los refranes, y en 1947 publicó el libro Refranero Colombiano. Entonces, uno también lo ve en otros títulos de obras como El Serenatero o Música Pueblerina, donde uno alcanza o digamos que las obras nos permiten indagar sobre la vinculación social en la que la música popular se vuelve significativa en términos existenciales, sobre todo porque el placer del cuerpo acepta sin ninguna vergüenza que tiene un arraigo cultural en la tierra natal. Eh, Uno podría decir acá cuando esta obra algo así como que suena el bambuco, y es por una razón, es que el bambuco, cuando estábamos indagando sobre este artista, Luis Alberto Acuña, se intentó como presentar ante el mundo y el resto de Colombia como la música nacional. Ahora uno entiende por qué de todas maneras todas las regiones poco a poco inician un proceso de reivindicar diversos ritmos, diversos sonidos, hasta que uno actualmente a Colombia podría vincularla más con el vallenato, por no decir, bueno, el reggaetón no podría ser. Listo, entonces ahí tenemos a Luis Alberto Acuña. Sí. Pueden poner en primer plano la obra. Quería hacer un apunte, Martín. ¿Sí? Y es cuando menciona lo del bambuco, y es que por mucho tiempo, por muchos momentos, ese fue el traje de la señorita Colombia en el Miss Universo. Iba con un vestido, un atuendo como haciendo referencia a esa danza, más que todo en los años 70 y 80. Bueno, siguiente. Bueno, esta obra es de Saturnino Ramírez, un billar en la ciudad. Vemos que es obra gráfica, son grabados de 1979. Venga, antes de pasar a Saturnino Ramírez, Leonardo, que me dejó pensando, esto porque Leonardo sé que sabe mucho de los reinados de belleza en Colombia. ¿El bambuco ha sido muy representado en términos de traje típico?
Sí, en términos de traje típico, como traje nacional, pero es como una adaptación de bambuco con una ñapanga que es del sur del país. Entonces, ya no tanto, pero con más frecuencia en los años 70 y 80. Perfecto, sí, sí, es que eso era lo que encontraba, que precisamente de algún modo como que eso también generó mucha discusión después porque el folclore, digamos que los que pudieron, los primos que hablaron de folclore como Luis Alberto Acuña se centraron mucho en la zona andina y eso genera pues la discusión de que hay que generar mayor representación en términos de la música nacional. Bueno, volvamos ahora sí a, a Saturnino Ramírez. Acá vemos una obra, Saturnino Ramírez Los Villares. Sobre esta obra encontrábamos una dicotomía entre lo provinciano y lo urbano. ¿Por qué razón? Porque este artista en varias entrevistas que le hicieron señalaba que para él el billar representaba esos espacios de socialización de su juventud, que fue una juventud rural, que se habían trasladado a la zona urbana y que permitían constituir microcomunidades, pequeñas comunidades, donde se daba un tipo de solidaridad que se perdía un poco con el anonimato de la extensión de la ciudad, ¿no? Saturnino Ramírez, pues él nació fue en una vereda acá en Santander, en Naranjal. Su familia tuvo que abandonarla debido a la violencia. Se trasladan pues al Socorro, a una cabecera pues municipal. Y él ahí pues de algún modo, pero pues sigue siendo Socorro, no sigue siendo tan urbano, pero sí lo sintió más fue cuando se trasladó a Medellín. Él en Medellín vivió mucho, después estuvo un tiempo en Europa, en Francia, y regresó a estudiar, regresó a trabajar precisamente otra vez en la capital de Antioquia. Pero él decía que, y bueno, él decía, y algunos intérpretes señalan eso, que el socioplacer del billar se instaló en la imaginación de Ramírez como si fuera esa carga que tuvo que llevar como otros artistas que fueron desterrados también de sus lugares natales. Uno podría hablar de una generación del destierro que cargó a sus espaldas ese conjunto de acciones, gestos, contactos y placeres que incidieron en lo que fueron sus imágenes. Uno podría hablar de nostalgia o de melancolía, son dos términos psicoanalíticos, en parte porque uno no sabe si se siente como una pulsión liminal por lo que perdió pero no ha podido hacer el duelo, o más bien lo que encuentra es que aún así cuando tuvieron que salir de lo rural e irse a las ciudades, esto, estos lugares compensaban un poco ese tener que salir, ese desarraigo, ¿no? Algo para terminar sobre este artista, también me gustó mucho haber encontrado que él dice que muchas de estas imágenes se vinculan a los viajes que hacía de niño a través de la enciclopedia El Tesoro de la Juventud. Es una enciclopedia que fue parte de muchas de las casas colombianas, que tenía secciones, por ejemplo, de literatura, de ciencia, tenía mapas y venía como por fascículo, entonces uno si miraba el fascículo 1 empezaban a contarle algo sobre la Odisea, pero para poder continuar la historia tenía que ir al 3 o al 8, etcétera. Entonces eso se ve mucho acá y tal vez eso incidió en el carácter cinematográfico que vemos en estas obras, ¿no? Acá nos dice Luis Bonilla que el billar también generó competencia y conflicto entre quienes lo jugaron en cada pueblo. Sí, es verdad. También Saturnino Ramírez dice que era un lugar de tránsito de la juventud hacia la edad adulta y eso implicaba muchas veces que el tránsito generaba violencia. No vamos a negar que toman los billares o eran lugares, o no sé si siguen siendo, donde se consume bastante licor, y había mucha competencia, pero sí son lugares masculinos, que eso es lo que vemos en esta obra, ¿no? Son lugares de afirmación de la masculinidad en un sentido como muy tradicional o heteropatriarcal del término. ¿Listo? ¿Qué tal vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien, bien, quería hacer un último apunte respecto a lo heteropatriarcal que acaba de mencionar del billar, y es que justamente otra sección de la obra de Ramírez es retratar las prostitutas, ¿no? Que iban al billar. Entonces él tiene una serie muy interesante de retratos de mujeres con diversos colores y tal, y es muy interesante esta serie porque es como el paralelo, como, bueno, representarlo en los billares, y aparte todas estas mujeres que él retrató, que eran prostitutas, que eran sus compañeras, digamos,
compañeras en el sentido no necesariamente como sexual, sino que eran sus compañeras que estaban también en ese mismo espacio cohabitándolo, ¿no? Y que de alguna manera también se volvían confidentes de todos estos hombres y también, digamos, potencializaba la idea del lugar como un lugar para que funcionase en torno a la generación de masculinidades. Perfecto. Sí, sí, el problema de la prostitución y de las prostitutas, que es una tradición como muy moderna, ¿no? También que viene desde Francia y desde los posimpresionistas y que de algún modo pues son unas figuras ambiguas. En la década de los 70 nos dice Luis Eder Bonilla, a los menores de edad no se les permitió ingresar por parte de los dueños y la policía los condujo a las estaciones por unas horas como sanción a los jóvenes. Sí, es verdad. Por eso hablábamos de tránsito, ¿no? Que el billar es un lugar donde se deja la niñez, el que ya acceder a los billares era como una forma de entrar a la edad adulta de muchos hombres, ¿no? Entonces eso nos llama la atención y de pronto eso, pero en Saturnino Ramírez vemos que la mayoría de hombres no son tan jóvenes, los que juegan son más bien ya adultos. Bueno, Son vamos con... ¿sí? ejecutivos, ¿no? Ahí se Sí, nota claramente algunas que veces sí. están volviendo, están saliendo del trabajo y no se van para la casa. Exacto. Bueno. Vamos con Luis Ernesto Parra, uno de los artistas como que les recomiendo bastante. Por cierto, hay un catálogo en el Banco de la República, que les voy a poner ahorita en el chat el link si quieren descargarlo. El link, perdón, en el chat, sí, acá ya lo estoy colocando. Este artista nacido acá en Bucaramanga, y que tuvo un trabajo muy curioso, y es que él trabajó para una empresa de fotografía. Estas fotografías se tomaban en los pueblos y él las pintaba, eso era una tradición muy común, se tomaba la fotografía en blanco y negro y se pintaba. Y él precisamente trabajó mucho tiempo en eso, después también tuvo como su propia empresa, y a partir de eso pues recorrió Santander. En el catálogo que están ahí en el link pueden ver una imagen, por ejemplo acá, no sé si podemos ver mi cámara y pueden ver esto, tengo el catálogo de Luis Ernesto Parra, Orfebre de Sueños Reales. En ese catálogo él aparece con una mujer una mujer a la que le está encendiendo un cigarrillo, es una fotografía de una mujer, y alrededor de eso le ponía una serie de pañoletas, una sombrilla para que el sol no golpeara su piel. Y si ustedes ven la imagen es la fotografía icónica de Marilyn Monroe. ¿Por qué menciono esto? Porque la obra de Luis Ernesto Parra tiene que ver con el placer de la literatura, el cine, la poesía y cómo todo eso se rodea del aura de la fantasía romántica para que se convierta en pequeños relicarios. La obra que estamos viendo acá se titula, por ejemplo, La poesía tiene la palabra. En ella vemos un homenaje a José Asunción Silva, y fue muy común que él usara bombonas de cristal, cajas de madera con ribetes dorados, de tal modo que precisamente uno lo primero que piensa es en eso, como en reliquias de santos, ¿no? Como en esa idea de tener un hueso, un diente de un santo. ¿Por qué? Por todo lo que rodea este elemento. Porque Luis Ernesto Parra nos parece interesante en términos de los socioplaceres. Es tal vez el artista que sin ser consciente encarna mejor la máxima de Baudelairiana, de que ser un artista moderno consiste en iluminar las cosas desde el poder creativo de la subjetividad, para a continuación tratar de preguntarse cómo conservar esa luz en fragmentos, ¿no? Y cómo la transfiguración simbólica que arroja su creatividad le permite precisamente conservar eso. Es la fascinación de este artista precisamente por eso, por lo que pasaba en la pantalla, por lo que pasaba en las novelas, lo llevó a que hacer lo contrario, por ejemplo, a lo del cine. Si ustedes ven que en el cine uno ve una película y el tiempo es relevante, él toma como un fotograma, como en Bella de Día, otra obra inspirada en la película de Luis Buñuel,
y él lo que hace es congelar ese fotograma y volverlo tridimensional y recubrirlo de vidrio o enmarcarlo en madera dorada. ¿Por qué razón? Pues parecería más bien que el placer que tiene este artista es que toma la contingencia, la transformación del mundo y las conserva en ese material como así para el futuro. Sobre Luis Ernesto Parra, Jacqueline, pregunto sobre una composición del artista. ¿Aló, aló? ¿Se Sí, escucha? sí, escucha. Sí, eso es la obra del artista, esta cajita con miniaturas, con recortes, con collage, con objetos que él iba recolectando. Y él, bueno, y la afición que tenía a José Asunción Silva, es esto, ¿no? Esta es la obra del artista, es una cajita pues una cajita de vidrio, ¿sí? Y dentro, y él hacía ese tipo de composiciones. Y es un artista que es curioso, ¿cierto, Martín? Que él, digamos, actúa en la década de los 80, 90 más o menos, pero él no es contemporáneo en edad a los otros artistas que habían en el momento, ¿no? Él ya era mayor. Y es interesante porque también creo que puede representar como eso que decía Martín, ¿no? Una manera inconsciente como conseguir ese tipo de composiciones. Perfecto. Artista recomendable y como les señalábamos en el link que está en el chat, pueden descargar el catálogo de la exposición retrospectiva que se hizo precisamente con el apoyo del Banco de la República y el Museo de Arte Moderno y pueden descargarlo y ver algunas de sus obras. Vamos con mi última obra para darle paso a Leonardo de la microcolección de los socioplaceres, que es Barbarita Cardoso. Listo, ahí la estamos viendo. Esta obra, bueno, primero cómo está hecha, es porcelana recubierta de hojilla de oro o de láminas de oro muy delgadas. Se titula Knock Off, que es una expresión que quiere decir es como una degradación ontológica y se utiliza como cuando usted, por ejemplo, acá en Colombia, que somos tan aficionados a aparentar algo, entonces, si yo quiero unos zapatos Bossi, Bossi se escribe B-O-S-I, pero entonces resulta que encuentro la versión Bossi con doble S y que de lejos pues yo quiero aparentar que precisamente tengo la capacidad económica de adquirir esos zapatos porque pues me da pena usar otro tipo de marca, ¿no? Entonces eso le gustó mucho a Barbarita Cardoso, ella tiene una formación también en diseño de modas y siempre estuvo como buscando esa degradación ontológica que había en América Latina sobre todo cuando se toma el original y se vuelve un simulacro. Entonces, por ejemplo, toma la marca Blueberry y la vuelve Barberry. O toma Louis Vuitton y lo convierte en Luis Botones. En esta obra precisamente hace algo muy semejante. Barbarita Cardoso entonces está fascinada con esa idea de que se coge una marca y se convierte en otra cosa. Entonces Louis Vuitton se transforma en Luis Botones o Gucci se escribe ya no como en italiano sino con CH, Gucci. Eh, ¿Y es por qué? Porque de algún modo como que siempre ha tratado de indagar esa cuestión como psicoanalítica de ese objeto A, ese objeto real, que nunca se puede alcanzar, que está más allá de nuestras posibilidades, pero que tratamos de traer a lo real y de algún modo como que satisface un deseo fetichista. Es otro placer, pero fíjate que este placer no es solo subjetivo, sino es social. Y es un placer simbólico de cómo me muestro, qué marcas me visten, con qué signos me cubro. Y pues acá esta obra ejemplifica, como la vemos en las diapositivas de Leonardo, vemos perfectamente que esta obra, vemos allí estos monederos, este bolsito, que son inútiles, son solo obras de arte, pero aún así son obras de arte doradas, ¿no? Son objetos de mujer, exacto, no son de hombre. Eso sí, pues es algo que, por eso, porque Barbarita siempre como es diseñadora de moda, ella dice que le emociona mucho la idea del deseo en todas sus formas, pero en este caso el deseo femenino. Y el deseo femenino, eso de tener un original de una marca conocida, ¿no? Sí, es más que todo como jugar con ese papel social de la moda o ese papel de la moda como objeto de distinción, ¿no? Porque pues la moda no es únicamente la ropa, también son los accesorios
y de alguna manera es jugar de una manera, de esta manera ya como muy literal, en el sentido de hacerlo oro, pero al mismo tiempo burlándose porque pues cuando vamos a un mercadillo o aquí en Bucaramanga vamos a los paisas a comprar algo, encontramos imitaciones, pero estas imitaciones han cambiado sus nombres de marcas, pero hacen referencia a la marca, por así decirlo, original. Entonces, más como unos diálogos ahí que tienen que ver con la moda, con el consumo y con el placer. Perfecto, listo. Ahora le vamos a dar espacio a Leonardo, que nos va a presentar la siguiente colección, que es sobre la casa o los interiores. También son 3 artistas, si no estoy mal, o 4. Entonces, escuchamos a Leonardo. ¿Listo? Esta microcolección, que se llama así Retratos de Interiores, realmente cuando estábamos haciendo como la clasificación, bueno, hay que decir algo que fue parte del proceso, que es que a principio teníamos como unas 8, unas 9 microcolecciones. Finalmente pudimos repensar mejor todas esas palabras y llamó mucho la atención como ese interés que tienen los artistas en hacer retratos de lo que pasa en el hogar, de la vida cotidiana, de la representación de algunas escenas, de algunos escenarios o de algunos objetos o de algunos símbolos que se encuentran mucho en el hogar. Entonces son más que todo como pinturas de figura, pues encontramos figura humana, encontramos también unas composiciones cuasi abstractas y tratamos de 3 artistas, ¿no? Y son 3 artistas que trataron la vida privada desde la vida cotidiana, desde los objetos o desde lo abstracto y también desde lo político. Entonces, la primera artista que tenemos aquí, no sé si voy a ir mirando el chat también, la primera artista que tenemos aquí es Beatriz González. La conocemos muy bien. Hay que señalar que Beatriz González es de las artistas que está más presente en la colección del banco. Digamos que el banco cuenta con una amplia cantidad de obras del artista y ella de alguna manera pues cuando miramos la conexión y la colección también está online disponible en la colección del Banco de la República, es interesante ver la cantidad de obras que ella tiene y muchas obras, pues de ellas son tal vez, por así decirlo, más conocidas unas que otras. Sin embargo, encontramos, en este caso, quisimos escoger esas obras que hablaban de lo interior, de la vida cotidiana, ¿no? La primera obra que tenemos aquí de ella es una obra es una serigrafía. Vemos ahí, pues en el retrato, vemos ahí a tres monjitas, vemos a una figura masculina adelante y una figura femenina atrás que podría ser como la mamá. Entonces, es muy importante para comprender estos retratos de interiores también la intención que tienen los títulos de las obras. Este se llama Ya llegó la fecha y ese ya llegó la fecha significa llegó el momento, tal vez de que alguna familiar o alguien de la familia, ¿no? Hiciera como algún evento religioso y como de esta manera Beatriz González, por medio de la serigrafía, le, le empiezan a inquietar, ¿no? Retratar estos momentos religiosos en la familia que acontecen en la vida privada, que de alguna manera pues también llaman a la sociabilidad, pero es la manera en cómo aparece importante, se vuelve importante lo que aparece, lo que sucede en el cotidiano y pensarlo de una manera también como de la composición que ella hace, ¿no? A partir de planos de color y todo lo demás, y la presencia de una figura masculina adelante que pues escapa del hábito y de alguna manera pues puede estar haciendo referencia en su lenguaje en el lenguaje, por así decirlo, satírico o irónico de Beatriz González al momento de hacer esta nueva figuración, como llama Marta Taba, es más que todo como pensar esos momentos del cotidiano de una manera, pues, tal vez no más festiva, pero sí como algo importante que sucedía en la vida privada de las familias. La siguiente obra de Beatriz González, realmente las obras que escogimos de ella, como les dijimos, decidimos no escoger las obras que son tan políticas de Beatriz,
sino también pensar en obras que ella ha hecho tal vez como de una manera por el placer de la pintura, ¿no? O por el placer de la serigrafía y de la técnica, ¿no? Más desde una exploración de la forma, ¿no? Desde lo formal. En ese sentido, Beatriz González, ella lo que va a hacer es una interpretación de unos gaticos que se subieron al escritorio y derramaron una tinta. Esta obra de Beatriz González, si bien pareciera que no tuviese como una connotación muy conceptual o algo así, para mí lo que descubrí es que sí tiene como una historia tal vez, no sé si familiar, pero es el hecho de toda esta exploración y de todos estos iconos que Beatriz González utilizaba para tergiversar un poco como lo que se veía en la publicidad o lo que se veía en los medios de comunicación. Entonces, con esta obra también es como de lo, no sé si recuerdan ustedes una serie, una suerte de serie de cojines que se venden, que tienen como imágenes de gaticos, de perritos, de ahí sí como muy juguetones y todo, pues puede ser una relación con todo esto y también como algo que raya, como bien lo indica el comentario de Martín, con lo cursi de la gráfica popular. Además que hay una... Hay, Leonardo, un comentario sobre la gráfica popular que para que no se nos vaya. Acá en Colombia hubo unas gráficas muy conocidas que eran las gráficas Molinari, que se vendían para que para enmarcar. Entonces usted puede encontrar esos gaticos, ¿no? Muy, como muy cursis, muy cute, como dirían en inglés. Que precisamente eso era lo que le molestaba tanto de pronto a Beatriz González, como el mal gusto de la gráfica popular y cómo la gente hacía de eso arte, aunque también uno no sabe si le molestaba o quería más bien escandalizar al arte de vanguardia de la época, porque vemos que ella no es la única que los elige, hay otros artistas que eligen estas gráficas, pero acá estos gaticos es un ejemplo perfecto de esas impresiones que se usaban mucho en las casas colombianas, ¿no? sí, es que es justamente eso, es que ahora mismo se me escapa el nombre, pero ustedes buscan en Google gatos cojines, ¿sí? Esos gatos cojines son gaticos muy lindos, muy tiernos, con moñitos adornados y todo lo demás, y justamente, y son cojines que decoran los hogares, que también se van a piratear esos gaticos, y entonces lo que ella hace justamente es eso, ¿no? Darles la ternura, quitarles esa ternura, quitarles como esa inocencia o esa perfección, y retratarlos haciendo estragos. Y ya finalmente la última obra de Beatriz González, se llama Sunmade, es una obra que, como habíamos dicho, también retoma iconos de la publicidad o del mercado. Sunmade es una marca de uvas deshidratadas, de uvas en conserva, etcétera, de Estados Unidos. Tal vez en la época esta marca tuvo mucha influencia aquí en Colombia, en los supermercados, la publicidad y todo lo demás, y ella simplemente en su técnica, en su quehacer, en su oficio como pintora, además en esta época Beatriz González estaba pasando por ese momento en que pintó muebles, entonces lo que hizo fue buscar un canastico parecido al que tiene la propia figura, ¿sí? Ustedes ven ahí que ella está cargando las uvas y sobre esta misma que pinta las uvas, pintó la propia obra. Entonces colocan en Google Sunmade, es el logo de esa empresa que se llama así, y ella lo que hizo fue como tal vez como a veces nosotros pensamos que el payaso de McDonald's se vuelve tan popular, ahora que llegó KFC a Bucaramanga, también como identificar estos iconos, ¿no? Digamos que hay empresas de comida que tienen ciertos iconos, ciertos símbolos, ciertos personajes que comienzan a ser identificables. Entonces, en ese sentido, Beatriz González va a tomar este icono, que es la chica recogiendo las uvas del viñedo,
Pero entonces tiene que ver mucho como esa metáfora, ¿no? Entre tengo las uvas en el canasto, pero también pude conseguir el canasto y pintarlo encima, ¿no? Como con toda esta interpretación, ¿no? Que ella hacía sobre el pintar sobre objetos y también, especialmente, sobre la manera en cómo ella se apropiaba de estas imágenes, porque ella de alguna manera, muchos iconos, ella los transformó en esto. Jacqueline Onassis, también están los próceres, ella también hizo una serie que se llamó Apuntes para la Historia de Colombia, que eran también como imágenes de Bolívar, de Córdoba, de Santander, también en su estilo pop, por así decirlo. Y entonces, digamos, es como ese juego, ¿no? Y que también lo entendemos dentro de lo interior porque es un objeto, ¿no? Es un objeto que podemos encontrar en la casa, un canasto, y se vuelve también parte de esa vida privada. Bueno, ya pasando a otra eh, digamos, a otra artista, ya de Norte de Santander, de Pamplona, tenemos a Beatriz Daza, Beatriz González, Beatriz Daza. Beatriz Daza era ceramista y algo que diferenció a Beatriz Daza, a Beatriz González, fue que Beatriz Daza estudió artes y decoración y Beatriz González estudió bellas artes. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo muy chévere que hay que mencionarlo y es que el hecho de que Beatriz Daza hubiese estudiado arte y decoración, ¿sí? Diferenciaría mucho a esta generación de artistas mujeres, porque antiguamente o anteriormente, décadas 60, 70, yo creo que 80 todavía, se hacían unas universidades femeninas, ¿no? Y eran como que se dedicaban las mujeres estudiaban enfermería, estudiaban cosas de salud, ¿sí? Cosas más como relacionadas con el trabajo social, y en este caso, Beatriz Daza, quien estudió arte y decoración entonces era una carrera destinada, era como las artes que podían estudiar las mujeres. Entonces ella, digamos, Martín comentaba una vez en una charla que la tesis, digamos, de grado de los que estudiaban arte y decoración era decorar la habitación de un hotel. Sí, sí, Mientras, sí, sí. Leonardo, me acordé de eso porque otra, o sea, Beatriz Daza estudia esto, otra artista muy conocida de Colombia, Judith Márquez también, y ellas decían que era un poco como que se sentían haciendo otras cosas diferentes a lo que hizo, por ejemplo, Beatriz González en los Andes, porque a ellas se les exigían, eran como proyectos muy prácticos, ¿no? Como decía Leonardo, decorar la habitación de un hotel, diseñar como, por ejemplo, hacer el diseño para una sala, con tales especificaciones, etcétera. Era un arte muy utilitario. Se pensaba de pronto que las mujeres no podían hacer como arte, no sé cómo llamarlo, como arte de vanguardia, sino que tenía que tener una función social. sí, era como si las mujeres, por ser mujeres, no pudieran hacer un arte que tuviera también un carácter político o un carácter, porque es que si uno mira, digamos, el arte 60, 70, 80, ese pop art y todo lo demás, digamos que los artistas hombres eran los que entraban a esas academias y pues tenían otras propuestas y de alguna manera Beatriz González se pudo escapar de eso porque de una manera privilegiada pudo estudiar en los Andes Artes, ¿no? Además que creo, no sé, Martí, corríjame, existía artes en la Nacional y en los Andes únicamente, ¿no? Creo que la mayoría, porque el resto de academias que había era como academias clásicas y había esta carrera de arte y decoración, ¿no? Exacto, yo sospecho que la que había en la Javeriana era de artes y eso, artes aplicadas y decoración, y no estaba muy bien visto, eso también lo comentaba Beatriz González, que no estaba muy bien visto que las mujeres estudiaran arte junto a los hombres, que aún así ella fue también pionera con otras compañeras en matricularse en los Andes porque precisamente para ellas existían esas carreras femeninas que estaban bien vistas por la sociedad de la época, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya continuando con Beatriz Daza, después de como ese contexto que es muy importante porque esto va a definir la obra de Beatriz Daza, y es que Beatriz Daza, digamos que de alguna manera las familias en Colombia y en el mundo, sí, porque estas cosas se repiten, es muy común como ostentar una vajilla, ostentar ciertos objetos que se tienen en el hogar para la visita, ¿no? Para atender la visita.
Beatriz Daza había heredado una vajilla, además el apellido Daza en Norte de Santander tiene cierto prestigio, hay un poeta, bueno, en fin, el aeropuerto de Cúcuta se llama Camilo Daza. Entonces, ella lo que llegó fue como, había estudiado arte y decoración, sabía de objetos, sabía de cómo, digamos, disponer, componer objetos en un espacio para agradable, ¿no? Ella lo que hizo fue llegar y romper todas las vajillas que tenía, pues no sé si todas las que tenía en la casa, pero sí esta vajilla que era como heredada, ¿no? Que era como esa vajilla importante, cara, con cierta historia y todo lo demás. Y entonces Beatriz Daza lo que hace es hacer esta serie de composiciones abstractas tal vez, ¿sí? Digamos que no puede identificar unos objetos, ¿no? Una tetera, una jarra, uno sabe que son fragmentos cerámicos, sin embargo su preocupación era como ir en contra como de esta aura que podía tener entonces, digamos, como distinción social, tener X o Y vajilla, ¿sí? Su Sí, obra exacto. se Lo llama, que decía Leonardo, un momento, pues, interrumpo sobre lo de Leonardo, que pues Beatriz Daza era nieta del expresidente Ramón González Valencia. Por acá, como veíamos en el chat, alguien comentaba que son objetos de estatus, sí es verdad. Ella hereda cuando la esposa de Ramón González Valencia manda hacer una vajilla en Francia, donde dice, está marcada con el nombre de ella, y Beatriz Daza hereda dos cosas, un plato y un pocillo, y decide fragmentarlos, decide partirlos para crear una de sus obras. Y lo así, titula hace mucho tiempo, es como si esa idea del estatus para ella ya fuera algo pasado, ¿no? Algo de la colonia, no sé. sí, claro, o sea, lo interesante allí es esto, ¿no? Y lo que venía otra vez para identificar estas cotidianos y todo lo demás, es que Beatriz Daza le pone este nombre, Fragmentos de la Tarde. Entonces, esos fragmentos de la tarde nos hace pensar como en la hora del té, en la hora de recibir a la visita, en la hora de tomar café, en la hora de sentarse y ostentar la vajilla, ¿sí? Es muy interesante en esta medida cómo ella juega con esos títulos, porque ya en su próxima obra, que va a ser una pintura, que simplemente se llama Bodegón con Flores, este nombre de bodegón con flores claramente se está burlando de lo que sería la concepción clásica o académica de un bodegón, ¿sí? Que sería como el bodegón tipo realista, naturaleza muerta, etcétera, y ella lo que hace es una composición abstracta que personalmente tiene una referencia muy textil. Yo me imagino esto en un vestido, en un mantel, no sé. Siento que es como un picnic, como que hay varias formas ahí difusas, circulares, fragmentos, que realmente nos hace un llamado y nos hace como un diálogo frente a esa construcción del típico bodegón académico y todo lo demás, y que ella también pues lo hace y tiene una relación muy, muy conectada con el hecho de haber destruido la vajilla, desfragmentar, lo que ella hace puede ser es desfragmentar todos estos elementos y lo puede hacer tanto desde la cerámica como en la pintura. Ella tiene otra pintura similar que Martín, la que estuvo en Sapping, creo que fue, una pintura que era verde, la recuerdo, y es como este estilo, ¿no? Y digamos en algunos pedazos de la tela, del cuadro, ella también mete como recortes de tela y todo lo demás. Es una exploración más desde lo formal, más desde la forma, el color y todo lo demás, pero también tiene que ver con esta destrucción de lo académico, ¿no? De lo académico entendido como el realismo, la sombra, el claroscuro y todo lo demás. Sí, Leonardo, lo que usted mencionaba sobre Zapping, que fue una curaduría que se hizo con Salón Regional, ahí se expuso La Naturaleza Muerta número 11, y es una obra que es muy peculiar porque incluía fragmentos de tela original, o sea, tomaba, y yo creo que eso le quedó un poco de su formación en la carrera de arte y decoración, que también es una vía muy, muy explorada en su momento por el cubismo de Picasso, que era llevarlo real por fragmentos y llevarlo a la pintura. Entonces uno veía en esa obra, eran telas de flores, ¿sí? Y uno acá encuentra que a mí me gusta mucho la obra de Beatriz Daza por eso, porque
porque uno la ve como diseños. Yo me imagino, y Leonardo que también pues sabe bastante de moda, llevando estas pinturas a la ropa, ¿no? Como diseñando con este tipo de patrones. Yo creo Sí, que allá iba Beatriz Daza. sí, es un diseño de superficies, la verdad es como, podríamos llamarlo así, ¿no? Como un diseño de superficies donde uno podría aplicar este tipo de pintura sobre otras superficies, sobre telas, sobre, no sé, sobre unas mesas y eso. Y es eso, es como el legado de, como de haber estudiado arte y decoración, pero también como ese ánimo de romper esas normas que tienen, que se imponen en el diseño, por, si se quiere hacer como estrictamente comercial, y tratar de solventarlas de alguna manera así. Cabe decir que Beatriz Daza pues tuvo una muy corta vida artística, ella iba después para un festival en Cali, un festival de arte, infelizmente murió en un accidente en la carretera. Entonces no, digamos que esta artista es muy bonito imaginar en qué otras cosas nos habría propuesto, que en su momento fue muy, muy, muy prometedora y tuvo bastantes reconocimientos. Bueno, finalmente está otro norte santanderiano, que es Luis Paz, una obra política. Pasamos de unas pinturas coloridas a unas serigrafías en blanco y negro, unos grabados, unas serigrafías en blanco y negro. Luis Paz es un artista que incluso también llegó a cierto reconocimiento internacional con este movimiento de artistas grabadores que hubo mucho en las décadas de los 60 y 70, como este grabado contestatario. Hay algo curioso aquí, es que antes teníamos otra microcolección que era de político, pero digamos que acabamos distribuyéndolos en estas mismas microcolecciones porque de alguna manera pues habían estos vínculos. Las obras de él son chéveres, son interesantes en la medida de que él introduce texto dentro de su composición, ¿no? Es una clara influencia de la publicidad, del diseño publicitario, del diseño gráfico de la época. Es una clara influencia de esta dinámica. Y es interesante porque él va a incluir como momentos que están dentro de la vida privada o que están en la casa, en el hogar, y de todas maneras hace referencia al cotidiano. Tenemos ¿Para qué violencia?, que es ese televisor que encontramos ahí. Es una figura, como un busto, una cabeza, de una escultura. Y la siguiente se llama La misma patria con distinta pipa. Si nosotros vemos esta obra, la primera obra, entonces tenemos es como que, bueno, ¿para qué violencia? ¿Sí? Tenemos la televisión como distractor. Y la del medio habla más de, con la segunda está con la tercera está muy vinculada, porque es la misma patria y el otro es y creemos en el mismo Dios. Él lo que hace con estas dos obras, especialmente con las dos últimas, es igualar la sociedad, o sea, como decir, venga, existen clases sociales, existe racismo y todo lo demás, pero también en un momento, que digamos en estos tiempos pandémicos, de alguna manera también estamos igualados. Habla es como de lo que puede suceder en los hogares y que independientemente de un lugar o del otro, en el caso de la segunda imagen, que es muy diciente, somos del mismo país, somos de la misma patria. ¿Por qué? Porque él hace esta representación de esta imagen como ellos tomando el café, recibiendo la visita, ¿sí? Dentro de lo cotidiano, digamos, las mujeres están sentadas, los hombres con sus trajes y todo lo demás, pero dentro de esto hay un cuadro, ustedes están viendo, hay un cuadro encima del sofá, hay un cuadro que está retratando la imagen de unas personas que son afrodescendientes, que tienen, claramente están como en una situación de desplazamiento. Entonces es la misma patria, porque en el país hay esta pobreza, hay estos desplazamientos, hay toda esta violencia, pero al mismo tiempo en la misma patria hay personas en sus hogares celebrando, tomando el café, tomándolo de una manera muy socialité, ¿no? Muy desde eso. Y son cosas que acontecen en la vida privada. Y aquí, ya. Y en este último, y creemos en el mismo Dios, pues también es eso mismo, ¿no? Son imágenes como de fragmentos de objetos, como de ollas, de cosas así como cascos olvidados,
pero pensar en el mismo Dios, pues en las prácticas cotidianas, en la vida privada, pues también hay mucho elemento religioso en la cultura colombiana, y es lo mismo, tanto ricos como pobres, pues, y creemos en el mismo Dios a pesar de que sigamos en estas circunstancias. Bueno. Bueno, perfecto, Leonardo. Muchísimas gracias por presentarnos esa última colección. La tercera que habíamos mencionado, Panoramas de Provincia, ya les dijimos que amerita un encuentro más. Puede ser una más extensa, pero acá tenemos un artista que nos gusta bastante, que podría ser como el abrebocas para esta siguiente colección, ¿no? Así es, la obra pues es un catálogo de Luis Roncancio, una exposición que se hizo en el Banco de la República aquí en Bucaramanga en el 87. Es un catálogo viejísimo que encontramos en la colección de Carlos Prada Hernández, una colección de catálogos de arte muy valiosa. Entonces queda como esto, ¿no? Como queda para una próxima cita, queda pendiente entonces entender el paisaje representado por artistas santanderianos que están en la colección del banco, porque vamos a encontrar una gran variedad y una referencia al campo o al pueblo con muchas conexiones, ¿no? Bueno, entonces esta ya nos queda pendiente, ¿no? Exacto. No sé, Leonardo, si podemos pasar a una sección de comentarios, preguntas, ahí sí ya con los micrófonos habilitados. Que sí, las cámaras habilitadas. Aquí. Sí, pues tratemos de que no colapse, pero bueno, acá nos dice Diana Barrios, por ejemplo, que son artistas de San Gil. Sí, efectivamente, Luis Roncancio, alguna vez alguien comentaba en una conferencia que es muy importante porque es tal vez el único artista de Santander que tuvo una escuela, ¿no? Y que logró generar escuela y tuvo pupilos y tuvo discípulos. Los tiene todavía y se reconocen a sí mismos. Sí, como ahí, los primitivistas. Exacto, sí. Pero continuar. Exacto, sí, o sea, pero como les señalábamos, pues la idea es que podamos hablar de ellos más adelante. El chat también está habilitado para hablar, porque recordemos que si no, entonces empezamos a escucharnos todos o a no escucharnos ninguno. Sí, y respecto a lo de Luis Roncancio es muy interesante porque, digamos, este arte que llamó Germán Rubiano, caballero en su enciclopedia de historia del arte como los primitivistas, hoy en día también podemos encontrar este tipo de artistas en espacios como ya conocidos también como artistas populares, y hablando también con una amiga, que no sé si esté por aquí, prácticas vernáculas, ¿no? O sea, prácticas o subalternas, ¿no? Que son de estos artistas como que sí efectivamente se quedaron en la región y su representación fue más en este sentido, más desde allí, y desde allí pues son artistas tal vez no inmersos en la dinámica del arte, pero están ahí también presentes con una obra constante y haciendo escuela. Es muy importante esto de la escuela de Luis Roncancio porque realmente hay unos pupilos, hay una regeneración de primitivistas en Santander gracias a este espacio que se generó en San Gil. No sé si alguien más tiene preguntas, respuestas, dudas, chismes, comentarios. Voy a leerla. Jacqueline dice, y saludos a Jacqueline, una amiga muy querida, que por cierto hizo una charla muy interesante, ojalá que la hayan grabado para que podamos verla con más calma después, sobre el paisaje, sobre como el paisaje en la historia, o la historia en el paisaje de Norte Santander y su vínculo con la historia. Dice Jacqueline, quisiera saber si lo de provincias o provincianos quiere decir que son de la provincia, pero no pintan como la provincia. Exactamente. Pues sí, digamos, es que también hay que pensar que se pinta en la provincia, ¿no? Digamos, cuando se inauguró el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, le hicieron una entrevista a Lucila González y ella dijo, es un museo de provincia, pero no provinciano. Y estamos hablando del 89. Entonces es como ese dilema, ¿no, Martín? Sí, es que lo que pasa, uno a veces como que, o sea, Beatriz González nunca ha dicho que entiende por provinciano y tampoco ha dicho que es ser de provincia, solo en la cita que mencionaba, que tenía que ver con la imposibilidad de inscribirse en el arte internacional.
pero uno alcanza a encontrar como en el contexto que de algún modo lo provinciano son artistas que están demasiado arraigados como una tradición y no toman distancia de ella. Uno podría hablar en términos psicoanalíticos que se dejan guiar por la ley del padre, ahorita que veíamos de Roncancio, como que siguen a Roncancio como si fuera el gran padre, que estableció un estilo, estableció como una forma de pintar, y ellos siguen imitando, eso lo llamaba Marta Traba, que eran miméticos, y ese mimetismo pues hace que los referentes estén tenidos de nostalgia o que las obras empiecen a parecerse unas a otras en términos de técnica y temáticas también, y que evita que haya como una distancia crítica. O sea, lo que tanto uno ve en Beatriz González, que es uno de los rasgos más importantes de su trabajo, es la distancia crítica e irónica sobre la tradición iconográfica, ya sea colombiana, por la historia, por las gráficas popular, etcétera, mientras que lo provinciano parece que se convierte como una pequeña escuela sin cuestionar como sus fundamentos, ¿no? Sin un propósito académico, conceptual, pero sí académico. Pues que depende también de donde se dé, ¿no? Porque es que, digamos, pienso en Segundo a Helvis, Oscar Rodríguez Naranjo, digamos, ellos eran artistas muy reconocidos aquí por la sociedad bumanguesa, pero también en cierta medida eran artistas que se habían formado en la escuela de Barbizón, en la Academia de Artes de San Fernando, en España, y esto era pura herencia posimpresionista. Ya pues había acabado su auge, pero era el interés en estos retratos naturales también como con una pincelada muy referente a estos artistas también. Y era justamente eso lo que dice Martí, o sea, como grupitos de artistas que pintaban costumbrismo, paisaje o escenas de aquí, sin un interés tampoco por insertarse en la dinámica del arte. Uno, por ejemplo, ahorita podría decir que cierto arte abstracto que sigue haciendo actualmente puede ser provinciano en ese sentido, en que de algún modo como que trata de mantenerse aferrado al origen, a cierto origen idealizado y no toma distancia con esa voz del padre, ¿no? Como que en esa voz que instauró ese estilo o esa... Es un poco eso lo que uno siente cuando Beatriz González usa el término provinciano de manera despectiva. Exacto, sí, siempre va a ser de manera despectiva. Eso, Bueno. se separan de sus maestros, nos dice Jacqueline, un poco eso, pero no solo de los maestros, sino de en general, que no usan como distancia estética o figuras retóricas para distanciarse de lo hecho, ¿no? La ironía, la metáfora, parecen que imitan, son como imitativos. Sí, son más imitadores de esa herencia posimpresionista, digo yo, o naturalista. Otra pregunta de Freddy Peña. Hola Freddy, muchas gracias. Dice, a partir de la investigación se puede identificar la dinámica de adquisición del banco. Me parece importante este punto respecto a la lectura de centro y provincia. Bueno, no, nosotros no hicimos ese trabajo porque queremos mencionar que hubo una investigación en Cartagena que sí lo hizo, que era un historiador preguntándose el proceso de adquisición de las obras. Nosotros no estamos interesados en qué momento se adquirió y por qué, aunque surgieron esas preguntas. Hay un texto que les recomiendo bastante de Halim Badawi, donde él precisamente dice que pues la forma de adquisición del banco puede tener algunas etapas que no todas son muy coherentes unas con otras, pero uno acá ha visto que más o menos hay como momentos, o sospecha que hay momentos, por ejemplo, vinculados a imagen regional, al Salón del Banco. Muchos de los artistas, bueno, algunos de los artistas que hacen parte de la colección del banco estuvieron en imagen regional, por ejemplo, Germán Tolosa, Ana Durán, Esair García, y uno se pregunta, bueno, y pues estas obras, ¿cuál fue el criterio para ingresar? Y uno ve que precisamente tienen que ver con los intereses de pronto de imagen. También, ¿no? Sí, pero... Sí, ¿aló? ¿Aló? Sí, pero como les digo, este investigador, que los voy a escribir ahí para que lo busquen, pues Halim Badawi dice que no ha tenido, que fue una historia bastante accidentada, porque pues cuando hubo dinero para adquirir obras, pues no necesariamente se adquirieron obras representativas, después se dio un enfoque hacia lo latinoamericano y colombiano, pero los valores de las obras latinoamericanas habían ascendido demasiado, entonces
como que no es muy coherente a veces, y uno encuentra grandes vacíos. Eso es lo que señalábamos al principio, que por eso no optamos por una perspectiva cronológica ni adquisición, porque si no se iban a notar demasiado vacíos en las décadas de los 80 o 90, respecto a, por ejemplo, 60 o 70, ¿no? Sí, digamos que la idea fue como encontrar palabras clave y puntos de conexión entre cada uno de los artistas y las artistas, y de ahí poder como definir esas microcolecciones, porque digamos si se miraba de una manera cronológica van a haber muchos vacíos, y esto digamos pues dificultaría un poco como comprender todo ese contexto. Sin embargo, pienso yo, ¿no? Que funcionó como identificar estas temáticas, estas palabras clave, independientemente de la fecha o el momento en que fueron adquiridas por el banco. Exacto. Luis, No podemos negar, porque, o sea, que de todos modos las obras ingresan por vía de un comité curatorial. Es un comité que hasta hace poco fue permanente, y a final de año pues los curadores del banco presentan propuestas de adquisición y se estudian cuáles ingresan y cuáles no, ¿no? Entonces, exactamente. entonces no es un proceso, o sea, el Banco de la República no ha tenido un enfoque de conservar el arte colombiano completamente, así las obras no sean muy buenas en términos de algunos criterios, ¿sí? Que puedan ser o su carácter internacional o su influencia respecto a otros artistas, sino que ha tratado de construir una colección, digamos que de alto valor en términos de Colombia y Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, nos preguntaban sobre algunas obras pues, de escuelas de Cúcuta y Bucaramanga. Sí, muy Sí, severo. ¿no? Pues es que esa pregunta, digamos, lo que pasa es que escuelas de bellas artes en Cúcuta y Bucaramanga hubo y no hubo. Digamos, en Bucaramanga el proceso fue como una escuela que tenía siempre problemas económicos y de un momento para el otro las iban cerrando y no había como esa posibilidad de que los artistas tuvieran una formación constante. Y los artistas que están en la colección del banco, pues muchos de ellos, digamos, Saturnino Ramírez estuvo en Medellín, Beatriz González estudió en Bogotá, Beatriz Daza también, eh, Luis Ernesto Parra fue empírico o autodidacta. Entonces, sí, lugares como el DICAS, eh, pero pues todo eso lo acaban, ¿sí? Y pues ya finalmente en Santander y Norte de Santander, pues digamos en la Universidad de Pamplona hay una licenciatura en Educación Artística, la UIS abrió su programa de Bellas Artes en el año 2099 más o menos. Entonces digamos que hablar de educación artística de Bellas Artes durante los años 70, 80, aquí en los departamentos, pues es posible, pero no es, digamos, unas academias que tuvieran una tradición o una estabilidad ni tanto económica ni como de profesores, ¿no? Porque también lo que se encuentra muchas veces en los recortes de prensa y todo lo demás es que los profesores pues no les pagaban, los estudiantes no tenían materiales, no habían instalaciones, a toda hora vivían cambiando la sede. Entonces es como interesante saber esto, ¿no? Que también la necesidad de una formación artística hacía que los artistas tuvieran que ir hacia otras ciudades. Bueno, acá encuentro que nos comentan algo sobre DICAS, y sí quisiera hacer un comentario sobre la Dirección Cultural Artística de Santander, que fue un lugar donde se formaron muchos de los artistas de este departamento. Con Leonardo, cuando estábamos buscando qué obras de pronto de artistas que hubieran estado vinculados con DICAS y que pudiéramos encontrar en la colección, podemos mencionar dos que son de Cuerpo Presente de Mantilla Caballero, y esto se me va la otra de Máximo Flores. Máximo Flores, Tierra Caliente, ¿no? Tierra Caliente de Máximo Flores, pero ¿por qué están en la colección? Y eso hay que señalarlo. Están porque el banco adquirió una colección que se titula Graficario de la Lucha Popular en Colombia, que fue una convocatoria realizada por el Taller Prográfica de Cali en 1977, y entre los artistas a los que les solicitó obras se encontraban estos dos, que fueron profesores de DICAS, y un artista que nos parece muy interesante, que vale la pena explorar más, ojalá algún historiador más adelante lo haga, que es Sonia Gutiérrez,
que también está representada en este graficario con la obra Magdalena Medio, pero no es porque haya hecho la adquisición de estos dos artistas, sino porque compró la carpeta de grabado, ¿no? Sí, digamos que hubo una carpeta de grabado y la compraron y yo creo que pues no se sabía qué había allí, pero allí sí habían grandes artistas de todos estos años 70, 80 dedicados a la serigrafía, ¿no? Porque la serigrafía en estos años fue muy, un movimiento muy, ¿cómo decirlo? Fuerte, ¿no? Muy constante. Artistas fugados, sí, artistas fugados hay un montón. Incluso Beatriz González es una artista fugada. O sea, Beatriz González se fue y pues aquí dejó su museo por medio de la hermana. Sin embargo, sí hay artistas fugados, pero es por eso, por la misma falta de oportunidad de formación profesional en Santander. Afortunadamente ya tenemos donde estudiar artes o licenciatura en artes, etcétera, pero sí hay muchos artistas jugados y ahí es cuando uno entra también a cuestionarse, ¿no? Como esta idea que también se hace Gerardo Mosquera de que somos artistas latinoamericanos o artistas de Latinoamérica. Entonces también se hace arte santanderiano o se hace arte de Santander, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues muchas reflexiones de los artistas fugados también acaban teniendo que ver con su territorio. Yo tenía una pregunta. Sí, Víctor. Muy buenas tardes, Uriel Buitrago. Ay, Uriel. ¿Cómo estás? Precisamente pensando como que en este reconocimiento de los artistas santanderianos, quisiera saber de pronto qué han evidenciado como fórmula, entre comillas, dentro de esos artistas que han visto. Es decir, hay algunos elementos que han visto comunes dentro de los artistas que han tenido como predominancia, que tiene que ver con su estatus social que les permitió acceder a esto, su formación académica, sus obras que se salen del contexto de Santander. Lo digo porque precisamente es mi impresión y quiero saberlo para que me corrijan, tal, que los artistas de Santander que han tenido como un papel predominante fuera de Santander, que tienen algún reconocimiento, es porque se han desligado un poco de Santander dentro de esa dinámica del artista fugado y también del artista huyendo de ese peyorativo nombre de provinciano, de no tener que tomar como fuentes de inspiración quizás sus contextos inmediatos para volverse artista de mundo, entre comillas. Quisiera saber cuáles son esas características que han permitido a artistas de Santander figurar como en un contexto un poco más nacional o internacional. Bueno, yo antes de responder y antes de darle de pronto también la palabra a Leonardo, quisiera mencionar, recordemos que nuestro trabajo fue mirar qué artistas de Santander estaban dentro de la colección de arte del Banco de la República. Y ahí sí encontramos que hay una gran variedad, porque por ejemplo la última imagen que vimos, que fue la de Luis Roncancio, es un artista al que perfectamente le cabría la caracterización de artista provinciano. No, como les dijimos, nos faltó la tercera microcolección, que pues es una sugerencia de que podamos encontrarnos más adelante. Encontramos a Noé León, o a Germán Tolosa, que de algún modo son artistas que no reniegan de sus orígenes y que tienen referentes claros con la región. Pero lo que vemos es más bien la manera, y como preguntaban antes sobre el modo de adquisición, es que como el banco va adquiriendo por varias etapas, hay una última etapa que la sospechamos, pero como no hemos tenido acceso a esos documentos y tampoco era la intención pues hacer esa investigación, hay obras que tenemos casi la certeza de que si ingresaron a la colección es porque estuvieron en imagen regional. E imagen regional es un tipo de proyecto que no está enfocado solamente en mirar en lo más internacional del arte de las regiones, aunque a veces uno siente que los curadores tienen ese enfoque, ¿no? Como que busquemos lo que no parezca provinciano y pasémoslo como, pero también encontramos que hay obras abiertamente como hechas desde acá de la provincia, como la de Zair García, que no ocultan a Barranca Bermeja y sus referentes, y que aún así entraron en la colección. Entonces, uno a veces como que no sabe si es que, cuáles son como los criterios de selección de las obras que acceden a la colección. Si es tal vez más bien como por el renombre que alcanzan en términos internacionales, o porque ya son obras que podrían entrar a ser parte de un microcanon de Colombia, etc.
Sí, y de alguna manera también tiene que ver, por ejemplo, que pues en el caso de Beatriz González, lo tomo ejemplo, pues era una mujer privilegiada, era de una familia privilegiada. Ella pues estudió artes en los Andes, la hermana estudió literatura y humanidades en Inglaterra. Entonces era familia, era gente que también tenía como esas posibilidades, tenía ese privilegio para poder acceder a la educación y salir de la provincia. Y ese salir de la provincia de alguna manera también garantizaba resaltar, ¿no? Y ser visible entonces en esos escenarios de la dinámica del arte. Muchas gracias a los señores expositores, gracias a ustedes por estar ahí y escucharnos. De todos modos, pues queremos invitarlos a que, a que exploren un poco más también la página del Banco de la República. Ahí pues en el chat fuimos colocando mensajes sobre libros que pueden descargar, catálogos, obras que pueden mirar con más calma, que tal vez acá en las diapositivas se pasan más rápido, pero que están disponibles en la colección virtual del banco. Y darles pues las gracias a Leonardo por encontrarnos acá para seguir hablando de arte del Santander y Norte de Santander. ¿Qué más, Leonardo, para despedirnos? Nada, pues aquí de maestro de ceremonia, bueno, nada, estén pendientes porque posiblemente viene otra conferencia que es sobre estos artistas que nos quedaron por fuera, los paisajistas, para ver entonces cómo también abordarlos dentro de este contexto de artistas santanderianos. Para cerrar, solamente decir que nada, que esto de alguna manera se trata, es una historia del arte a partir de los artistas, es un proceso curatorial, pero también quisimos darle ese enfoque, ¿no? Quisimos que fuera algo más relacionado y que tuviera conexiones con distintas palabras para entendernos como conjunto y para saber entonces entender un poco también el papel del arte entonces en nuestra sociedad. Perfecto. Y pues yo quiero para cerrar invitarlos al resto de actividades que se van a seguir realizando con el Banco de la República, virtuales, para que nos sigamos encontrando. Y pues bueno, yo me voy despidiendo. Muchas gracias por todo. Entonces muchas gracias, que estén bien y pues nada, juiciosos con esta cuarentena.